nos acompaña una figura prominente de la sociedad dominicana, probablemente poco conocido, muy conocido entre los jóvenes adultos y los adultos entre los cuales nosotros nos encontramos, y se trata de don José Gómez Cerda, fundamentalmente en estos momentos un escritor, un pensador, presidente de la Sociedad de Periodistas y Escritores, autor de numerosos libros sobre distintos aspectos de la realidad dominicana, muchos de los cuales son libros digitales, como él señala, y otros están impresos en papel, soportado en papel, como se dice. Fue fundador de la CAS, una vieja central sindical que nació inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo, y también fundador del antiguo Partido Revolucionario Social Cristiano, el partido del Machete Verde. Don José tiene un currículum impresionantemente largo, porque él, en su larguísimo periplo en la vida sindical, en la vida política, en la vida académica, ha tenido una andadura larga por toda América Latina y Europa, dirigiendo organizaciones, algunas de las cuales todavía preside, y a él lo hemos querido invitar para conversar, para hablar, para hacerle una entrevista sobre el movimiento sindical en la República Dominicana. En este momento probablemente nos vamos a concentrar en los orígenes del movimiento sindical, y luego un programa posterior lo vamos a retomar donde lo hayamos dejado hoy, para que él nos ilustre y nos ayude a entender ese fenómeno tan importante de la vida de toda sociedad democrática como es el sindicalismo, que es una especie en las sociedades abiertas, en las sociedades democráticas, de contrapeso entre lo que hoy se llama el sector empleador o sector empresarial y los empleados, los obreros y los trabajadores. De manera que les invito a una conversación para que conozca a don José Gómez Cerda y además todo cuanto él tiene que decirnos sobre el movimiento sindical en República Dominicana. Imposible, no es mezcla imposible. Me puse a inventar, a mezclar con Brugal. Y el trago quedó, que pa' qué te cuento. La jeva me dijo, muchacho, ¿qué es esto? Está buena la mezcla. Ven que te enseño. Mézclalo con Brugal. No importa de qué te antoje. Pa' pasarla bien. No hay mezcla imposible. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Marbete 2013 está en marcha. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, la meta es renovar a tiempo. Acelera y renueva tu Marbete 2013. Vehículos fabricados hasta el 2008 pagan 1,200 pesos y del 2009 en adelante 2,200 pesos. Paga con tarjeta de crédito a toda velocidad por la vía más rápida, internet en dgii.gov.do, y recibirás tu Marbete a domicilio. La copia de tu matrícula vía ventanilla, paga en efectivo en uno de los 700 puntos autorizados. No dejes pasar el tiempo. Dirección General de Impuestos Internos. La meta es renovar. Este liceo ha sido esperado por mucho tiempo, el cual llevará tranquilidad a las familias y las comunidades de este sector. Los rostros aquí presentes reflejan el apoyo, la alegría, la satisfacción en este lugar. La República Dominicana hoy está apostando a una educación de calidad. El presidente Danilo Medina
ha establecido como objetivo fundamental de este segundo cuatrenio precisamente elevar la calidad educativa. Si cada quien ejerce su responsabilidad, tengan la seguridad que más temprano que tarde tendremos una educación ejemplar en nuestro país. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Don José Gómez Cerda, muchas gracias por acompañarme en este espacio. Le agradezco sobremanera la gentileza que tuvo desde el primer momento que le invité y créame que para mí es un gusto. Hacía un tiempo que tenía en la cabeza traerle. Le admiro por todo lo que usted es, pero fundamentalmente porque usted ha sabido ocupar buena parte de su vida de manera productiva. Y ya cuando tenemos estos años, que no son muchos, ¿verdad? Pero vamos a decir que son algunos, pues usted sigue produciendo novelas, dictando cursos, un curso sobre la cultura dominicana, sobre el arte de escribir, sobre las ideas políticas, sobre otra novela, sobre el sindicalismo. Ha escrito ya varios libros, algunos digitales y otros están en papel. Ha trabajado el tema de los adultos mayores, tiene un libro sobre arte, filosofía y política y tiene esta novela Mirar siempre hacia adelante, que es una novela histórica basada en personajes reales, incluso con sus nombres, con nombre y apellido. Tiene igualmente un libro sobre los organismos genéticamente manipulados y ya se entra ahí en la parte del estudio de buena parte de la naturaleza y varios otros textos, lo cual quiere decir que usted se ocupa de la actualidad y además ocupa su tiempo, qué bueno. Y de la historia. Y de la historia, qué bueno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue tiempo para escribir temas tan disímiles y me imagino que con un alto nivel de profundidad porque son cursos temáticos? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Yo me formé en la Juventud Obrera Cristiana y me enseñaron métodos de cómo aprovechar. El tiempo. Y tengo muchos años leyendo todos los días y escribiendo todos los días, no importa lo que sea. Y eso me ha hecho que he podido publicar 52 libros hasta ahora. Y tengo, además de eso, actividades digitales en las redes sociales y en otras actividades, pero siempre con dos cosas principales. Primero, siempre he demostrado, y quiero seguir demostrando, mi formación cristiana. Y en segundo lugar, mi vocación de servir a los trabajadores. Quiere decir, todo está en esas dos cosas centralizadas. Usted ha hecho
acopio del buen consejo de Mario Vargas Llosa, que él dice que él religiosamente se sienta primero frente a su maquinilla, ahora frente a su computadora, todos los días, sin mancar un solo día, y se está ahí 8 horas. Él cumple un horario como si fuera un trabajador. Yo no hago 8 horas, hago menos que pero sí todos los días leo y escribo. Porque el cálculo es sencillo. Si usted escribe una cuartilla diaria, son 30 al mes. Sí. Y bueno, ya son 30 páginas. Y si a los 2 meses son 60. Y al año son casi 400. Un texto, un libro. Sí. Bueno, a mí me dio, primero, desde que comencé el movimiento sindical en el 62, siempre me he distinguido por escribir todo. O sea, todo lo que pienso lo escribo y todo lo que escribo lo publico, lo doy a conocer. Entonces eso me ha facilitado. ¿Fue un consejo de alguien? Bueno, en la formación que yo le dije que tuve, en la Juventud Obrera Cristiana te enseñan a un método de ver, juzgar y actuar. Exacto. Te enseñan a revisión de vida obrera, que tú tienes que revisar todo lo que tú haces. Y ese método, las personas que practicamos eso o nos formamos en ese método, en su mayoría más o menos tenemos un método de trabajo diario. Tengo un libro que se llama La lucha es diaria. Sí, yo veo que los jesuitas también utilizan mucho ese método. El padre alemán lo usaba mucho. Sí. Incluso en sus textos se veía y él lo señalaba. Sí, muy bien. Mire, dígame usted una cosa. Yo le he invitado para que hablemos un poco del movimiento sindical en la República Dominicana. ¿Desde cuándo se puede hablar aquí de las ideas sindicales? Aquí hay 3 etapas fundamentales. La primera etapa es a principios del siglo pasado. No habían empresas, no habían industrias, no habían sindicatos, pero sí se formaron asociaciones y hermandades. Y la figura prominente antes de Trujillo fue José Eugenio Cunhar. José Eugenio Cunhar fue un hijo de un alemán que parece un joven muy inquieto. De Puerto Plata, ¿no? De Puerto Plata. Fue ayudado en su formación por Monseñor Meriño y por Eugenio María de Hostos. Cuando 2 personalidades como ese se fijan en una persona, quiere decir que parece que tenía mucho talento. Exacto. Y ese joven era anti-Lilis. Tuvo que salir al exilio, se fue a vivir a Curazao y a Puerto Rico, y cuando mataron a Lilis, él regresó. ¿Eso quiere decir que era seguidor de Luperón? No. Él llevaba más o menos las ideas de Hostos y las ideas de Meriño, que en esa época. Y él se enfrentó a organizar a los trabajadores. Él era agrimensor, él no era un trabajador, un obrero. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando a principios del siglo pasado. Pero a Lili lo mataron en 1899. Por ejemplo, a principios casi del siglo. Entonces él regresó al país para organizar a los trabajadores. Antes de eso no hubo aquí ningún atisbo. Bueno, hubieron asociaciones porque lo que existían eran mutualidades. Exacto. Y las mutualidades eran de ayuda mutua, en caso de enfermedad, en caso de muerte, pero no había sindicalismo, no había confrontación, no habían empleadores organizados ni industria. Entonces José Eugenio... Pero ya habían llegado las ideas socialistas. Sí, pero no al movimiento sindical, a los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, se habían formado grupos en los puertos, se habían formado grupos en los ingenios y en los panaderos. Pero mutualistas. Mutualistas, más bien. José Eugenio Cunhar formó la Hermandad Nacionalista, que era un grupo de trabajadores que él puede decirse que fue la primera organización nacional o federación, no se llamaba federación ni se llamaba sindicato, porque él de Puerto Plata organizó en Puerto Plata, organizó en Santiago, organizó en Santo Domingo, en Samaná, y el 21 de enero de 1916, en San Pedro de Macorís, entonces lanzó la Hermandad Nacionalista a nivel nacional. En el 1916, después que él organizó eso, fue la primera ocupación de los norteamericanos. Después de... Y él tuvo que enfrentar o confrontar a las tropas norteamericanas y tuvo que salir al extranjero. Él había conocido en Puerto Rico a Iglesias, un
un español que fue el creador del movimiento obrero en Puerto Rico. Y Iglesias lo orientó para que se relacionara con Samuel Gompels, que era el presidente de la Federación Americana del Trabajo, AFL. Y esa organización, AFL, organizó la Confederación Obrera Panamericana, que era la primera organización. José Eugenio Cunhar no participó en la primera, porque fue precisamente en el 16, pero participó en el segundo congreso que se hizo en Washington. Y estando en ese congreso, que era panamericano, pidió la desocupación de las tropas norteamericanas del territorio dominicano. Y el Congreso, incluyendo los norteamericanos trabajadores, apoyaron esa moción. Dígame usted, el propósito específico de la Hermandad Nacionalista, uno podría creer que era luchar contra, por lo de nacionalista, contra la invasión norteamericana, pero como fue creada antes, ¿cuál era su propósito? Bueno, era darle sentido nacionalista a los trabajadores, y organizarlos. Se llamaban hermandades, no eran sindicatos. Sobre todo en la industria azucarera. Era de todo. Él la lanzó en San Pedro de Macorís porque San Pedro de Macorís era la provincia que tenía más trabajadores organizados en los ingenios azucareros. Eran donde no existían los ingenios del norte, ni Jaina, ni nada de eso, sino era solamente San Pedro de Macorís y La Romana. Eugenio María de Hostos. Para usted este es el origen del sindicalismo. Ese es el líder. José Eugenio Cunhar fue el hombre de la época antes de Trujillo que más se destacó en el movimiento, aunque es muy poco conocido a nivel nacional. Y él participó en el segundo congreso, el tercer congreso, y llevó a Rafael Estrella Ureña como asistente de él, que en esa época era un exiliado o un político no tan conocido como que después llegó a ser presidente. Y José Eugenio Cunhar participó en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. No como dominicano, porque la República no podía participar porque estaba ocupada, sino como asistente de Samuel Gompel, porque él hablaba inglés, hablaba alemán, y era, parece, una persona muy destacada en el movimiento, no solamente dominicano, sino latinoamericano. Entonces podemos decir, las pocas organizaciones y el líder de los trabajadores dominicanos antes de la muerte de Trujillo, porque él murió en el 28, él no conoció la era de Trujillo, fue José Eugenio Cunhar. ¿Y no se desarrollaron otras hermandades estando él vivo? Claro, estaba la Hermandad Cigarrera, que era de Santiago, que reunía la industria tabacalera en aquella época. Era lo que después llegó a ser la industria azucarera. Era lo principal, porque era lo que más se exportaba. Y habían, en el puerto habían sindicatos, y la Hermandad Nacionalista pues llegó a tener presencia nacional. ¿Esas hermandades tenían una vocación sindical? Bueno, sindical no se utilizaba el nombre sindical. Inclusive los delegados en esa época, no sé por qué, pero según un documento que me regaló Roberto Casá, que habla de los congresos de 1921 y 22, a los delegados le decían diputados. Diputados. Entonces ese era otro sentido, diferente a lo que nosotros usamos ahora. Y la figura principal. Pero aunque no se llamaran sindicatos, si tenían una vocación obrera o no, eran trabajadores, eran obreros. ¿Y se luchaban por reivindicaciones? Muy pocas reivindicaciones, porque no había leyes, no habían código de trabajo, no habían industrias grandes, sino eran más bien de ayuda mutua, como mutualidades de cooperación. Era una expresión del mutualismo, entonces. Del mutualismo. Ahora, José Eugenio Cunhar conoció el sindicalismo en Curazao, que ya se había desarrollado en Puerto Rico y a nivel de toda América Latina y los Estados Unidos. Hay que saber que José Eugenio Cunhar, en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando, en esta época, era Alemania frente a los Estados Unidos. Y el nombre de él era alemán. Entonces era muy difícil. Incluso para los americanos. Época nosotros, nuestro primer mercado de exportación y de importación era Alemania. Bueno, entonces él tenía un apellido alemán, no era Rodríguez ni Martínez, sino Cunhar. Entonces para los norteamericanos al principio era muy sospechoso decir, bueno, ¿y cómo alemán metido aquí? Será un espía alemán. Un espía alemán, ¿no? Entonces la figura de José Eugenio Cunhar, de mucho sacrificio, sin ayuda ni protección frente
a la ocupación norteamericana fue muy difícil y fue el líder que podemos decir. Nosotros ahora, el año pasado, el 21 de enero, hicimos un acto para conmemorar los 100 años de la creación de la Hermandad Nacionalista. Asistieron familiares de Cúnjar, ya son bisnietos o tataranietos de ya esa generación. Porque él asumió una lucha contra los invasores. Contra los invasores. Ya. Y usted recordará que un hijo de él participó en la invasión que hubo de 59. Todavía después, durante la era esa es la primera etapa. Esa primera etapa es como la prehistoria del sindicalismo. ¿Cuándo podríamos propiamente hablar del sindicalismo? Bueno, la dictadura de Trujillo duró 31 años. En esos 31 años solamente hubo un acto sindical importante, que fue el acto de Mauricio Báez. En el 46. En el 42 hicieron una huelga y en el 46 otra. Sí. Pero la grande fue en el 46. Correcto. Quiere decir que pasamos 31 años sin movimiento sindical. Había la CTD, la Confederación de Trabajadores Dominicanos, que era un apéndice del Partido Dominicano de Trujillo, y ahí no había confrontación, no había luchas, no había tampoco un trabajo industrial muy grande. El primer contrato colectivo que se hizo fue en la empresa de León Jiménez, porque León Jiménez competía con la tabacalera y trajeron unas maquinarias y Trujillo los obligó a hacer un contrato colectivo. Yeah. Pero fue el único, durante 31 años, el único contrato impuesto. Se establecía en el Código de Trabajo. Pero igual que Eugenio Cúnjar fue en la primera época, en las 31 años, la figura sobresaliente fue Mauricio Báez. Vamos a hacer un paréntesis comercial para centrarnos un poco alrededor de la figura de ese pionero del sindicalismo dominicano que fue don Mauricio Báez. Muy bien. Ha sido esperado por mucho tiempo, el cual llevará tranquilidad a las familias y las comunidades de este sector. Los rostros aquí presentes reflejan el apoyo, la alegría, la satisfacción en este lugar. La República Dominicana hoy está apostando a una educación de calidad. El presidente Danilo Medina ha establecido como objetivo fundamental de este segundo cuatrenio precisamente elevar la calidad educativa. Si cada quien ejerce su responsabilidad, tengan la seguridad que más temprano que tarde tendremos una educación ejemplar en nuestro país. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumel. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Estamos entrevistando a don José Gómez Cerda, que como decíamos en su presentación es un escritor,
un pensador, profesor, lo ha sido de varias universidades. Actualmente dicta cursos sobre distintos temas que tienen que ver con política, cultura, sindicalismo, etcétera, pensamiento de autores dominicanos y extranjeros. Él es fundador de la CAS, que es una de las principales centrales sindicales del país, que surge inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo, y también es uno de los fundadores del viejo Partido Revolucionario Social Cristiano, como decimos bien para identificarlo, el Partido del Machete Verde. Don José Gómez Cerda es además presidente, dijimos ya, de la Asociación de Periodistas y Escritores y autor de libros muy importantes. Estamos hablando con él sobre el origen del movimiento sindical en el país, porque precisamente él es un historiador del movimiento sindical dominicano. Don José, Mauricio Báez, aquí hay un famoso club, Mauricio Báez. Calles. Hay calles Mauricio Báez. En San Pedro de Macorís se le conoce mucho, hay incluso un puente llamado Mauricio Báez. En La Romana se le conoce mucho. Y los personajes dominicanos que han estudiado mucho y que han sido políticos, que peinan canas por encima de los 70 y pico de años, también conocen a Mauricio Báez, pero probablemente muchos jóvenes, para ellos Mauricio Báez es un nombre. ¿Quién era Mauricio Báez? Bueno, en el año 1946 Trujillo hizo una apertura política y se permitió la Juventud Democrática, se permitió hacer un congreso de trabajadores que vinieron, dirigentes sindicales de Cuba, vinieron de Colombia, y ahí Mauricio Báez, que era un dirigente, él nació en San Cristóbal, pero trabajaba en los ingenios azucareros, él era el presidente de la Federación. En San Pedro, ¿no? En San Pedro de Macorís, él era el presidente de la Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís. Y organizaron una huelga, aprovechando las bondades que había. La huelga duró poco tiempo, reprimieron, mataron 2 dirigentes de La Romana, uno apellido Dixon, uno le decía negrito, otro le decían blanquito. Hubo una represión, Mauricio Báez tuvo que refugiarse y se fue a Cuba, y en Cuba lo mataron. ¿Refugiarse en una embajada? Una embajada. Fue a Cuba y en Cuba lo mataron. Dicen que por orden de Trujillo, ¿no? Por orden de Trujillo. Y Mauricio Báez en esa época pues aprovechó para relacionarse con el sindicalismo de América Latina. En esa época había una central muy importante que se llamaba CETAL, que la dirigía Lombardo Toledano. Mexicano. Lombardo Toledano, mexicano, era un intelectual, creador de la Central de Trabajadores Mexicanos, que todavía existe, pero además de eso estaba... Entiendo como paréntesis que don Ángel Miolán fue secretario de él. Fue secretario de él. Y además creo que fueron cuñados. No, él estaba, una hermana de él estaba casada con Pedro Enrique Sureña. Ya. Y por lo tanto él tenía interés en conocer lo de República Dominicana, porque tenía a Pedro Enrique Sureña, después Miolán fue su secretario. Entonces, en esa oportunidad del 46, que hubo una apertura de Trujillo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces se aprovechó y se hizo políticamente una demostración y manifestaciones de la Juventud Democrática. Usted y dijo sindicalmente Mauricio Báez, que era del Partido Socialista Popular, se habían unido varias organizaciones y habían creado, y él era un militante político abiertamente, pero era un dirigente sindical también. Vamos a seguir la cronología. Gracias por presentarnos a Mauricio. ¿Cuál es el primer gremio propiamente, el primer sindicato que se forma en República Dominicana? Bueno, a principios de siglo, como hablamos anteriormente, no había sindicatos, habían hermandades. No, fuera lo de que las habían eran hermandades. mutualidades. Sí, ya, por eso hablo de sindicato. En 1905 se hizo un sindicato de panaderos. Ok. Después se formaron sindicatos de choferes, pero choferes habían pocos. ¿El de panaderos se considera el primero? Uno de los primeros. Uno de los primeros. Ellos, por ejemplo... ¿Cuál sería el primero? No. Habían, por ejemplo, en tiempo de Lilis, que no había sindicato, pero los panaderos hicieron una huelga. Ok. Y se lo informaron a Lili que no había pan porque los panaderos estaban. Él fue, lo visitó, lo saludó y le dijo que ellos todos pasaban a formar parte de la Guardia Nacional.
y como él era comandante de la guardia, lo mandaba a trabajar inmediatamente. Pero no había sindicatos, o sea, eran protestas que se hacían voluntarias, pero una de las principales organizaciones eran los portuarios de aquí, de Santo Domingo y de Puerto Plata. Pero usted, habló de que Mauricio Báez hizo una huelga en el 1942. No, en el 42 se hizo una huelga. Una huelga. No fue dirigida por Mauricio Báez. La del 46. ¿Pero la del 42 fue dirigida por sindicatos? Fueron trabajadores, sí. Trabajadores, pero de 2 días solamente. ¿Sindicalizados? Organizados. ¿Organizados en sindicatos o en otro No se llamaban sindicatos. Todavía no se llamaban sindicatos. Se llamaban asociaciones de trabajadores. ¿Y cuándo comienzan a llamarse sindicatos? Después de la muerte de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo. Aunque en el Código de Trabajo. O sea, en el 46, cuando Mauricio Báez hace la gran huelga, no... Habían algunos que se llamaban sindicatos y otros se llamaban asociaciones. Y usted dijo que él era dirigente de un sindicato. De una federación. De sindicatos. Agrupación Entonces, de sindicatos. Agrupaba sindicatos. Claro, sí. Entonces había sindicatos. Sí. Pero usted, la mayoría no tenían como ahora que todos se llaman sindicatos. Pero usted no ha logrado establecer dónde se establecieron los primeros sindicatos propiamente. En Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata y en la parte norte, fundamentalmente de... Una de las cosas que José Eugenio Cunjar discutió mucho era el trabajo de los emigrantes. Los emigrantes en esa época no eran haitianos, sino eran de las islas del Caribe cerca de la Los llamados cocolos. Los cocolos, de ahí vienen los cocolos. Entonces él decía que habían traído 800 cocolos y no era que él se oponía a ellos, sino que le pagaban la mitad del salario que le pagaban a los dominicanos. Y él dice que esa fue una obra de las tropas norteamericanas de traer esos emigrantes para trabajar fundamentalmente en la Romana y en San Pedro de Macorís, que eran las partes de azucareros, porque no existían los ingenios del sur ni los del norte, solamente eran los ingenios azucareros. En esa época era San Pedro de Macorís y la Romana. Pero exactamente ocurrió así, pero fue por la crisis de los precios del azúcar, que era a los ingenios para sobrevivir tenían la necesidad de reducir los costos de producción. Y siempre desde que el mundo es mundo, los obreros son los que pagan. Y los emigrantes son los que tienen que pagar. En primer lugar, ¿no? Claro. Sí, así mismo. Entonces... Y esos cocolos que vinieron, que después le llamaron cocolos, eran personas muy disciplinadas. Ahora, yo tengo una curiosidad. Alrededor de los cocolos, o sea, los inmigrantes de las islas del Caribe, generalmente de habla inglesa, ellos no trajeron ideas sindicales. Trajeron, pero no la practicaron. Eran más bien religiosas. Ya. Los principios religiosos que eran protestantes. Porque ahí estuvo Garvey, ese gran movimiento pro negro. Sí. Pero en aquella época las comunicaciones no son como ahora. Exacto. Entonces venían personas, se destacaron más por la religión que por el movimiento sindical. Casi todos eran protestantes. Sí. Por eso todavía Samaná estaba... La Church. Sí, pero esta de Samaná tiene que ver con los inmigrantes no afroamericanos. Bueno. Del 1822. Pero estos fueron antes del 16. Sí, estos de las Islas Cook, por eso sí, estos son después, estos son de las Islas del Caribe. Sí, del Caribe. Ya hay todo un país más o menos desarrollado. Entonces, aquellos vinieron durante la intervención norteamericana. Entonces Mauricio Báez era un individuo, un buen orador, era un hombre que tenía dinamismo, como pudiéramos decir, como un Peña Gómez de aquellos tiempos. Y era muy fogoso en sus actividades. Y bueno, se mezclaba lo político y lo sindical, y siempre se ha mezclado en todas partes. Él era del Partido Socialista Popular y recibió mucho apoyo cuando vinieron gente de Cuba, de Colombia y de la CETAL, de Lombardo Toledano, que ideológicamente compartían eso. Y durante los 31 años de Trujillo, la figura prominente del movimiento obrero dominicano, del sindicalismo, fue Mauricio Báez. No hubo otro. Mataron en la Romana, 2 dirigentes, y apresaron o se fueron del país o se exiliaron, pero realmente el único hecho fueron la huelga del 42, pero fundamentalmente después de la huelga del 46, entonces el gobierno se hizo el Código de Trabajo
y se hizo el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que eran parte de las reivindicaciones que Mauricio Báez pedía, y Mauricio Báez y su gente, de que hubiera un sistema legal, que no había código de trabajo, no había leyes, y lo de la atención de la seguridad social. Después de la huelga fue entonces que se creó o se dictó el código, que después se llamó Código Trujillo de Trabajo, y la Caja Dominicana de Seguro Social, que después pasó a ser Instituto Dominicano de Seguro Social. Como usted es un estudioso de las ideas también, ¿no se conocen divulgaciones, artículos, folletos, etcétera, sobre el sindicalismo de esa época? Sobre el sindicalismo no, pero Over, la novela que escribió Marrero Aristi, ha sido porque denuncia el sistema y los ingenios azucareros, especialmente en el este, de cómo le pagaban con metálicos, cómo tenían que comprar, el pesaje, cómo hacían eso. Aunque no habían libros del sindicalismo, pero la obra Over de Mauricio de Marrero Aristi es la obra más sobresaliente en toda la época de Trujillo. Ya, y se le considera de alguna manera una expresión de la situación del obrero. Del obrero. Sobre todo del obrero de la caña. De la caña. No del fabril, sino del obrero agrícola. Agrícola, sí. Sí, la tienda, o sea, es la obra y después la denuncia que hizo Galíndez en su libro La Era de Trujillo, que denuncia todas las atrocidades contra los trabajadores. Porque él fue el creador del Departamento de Trabajo, lo que después se convirtió en Ministerio de Trabajo. Y hay una pregunta, a mí por lo menos, yo estuve exiliado en tiempo de Trujillo, y leí en el libro de Galíndez que decía, ¿y dónde se forman los obreros dominicanos? Porque no había nada donde formarse. Y eso me motivó a mí a estudiar sindicalismo, esa cuestión de Galíndez, que fue uno de los libros que habla sobre la situación de los trabajadores. Lo de Galíndez, pero lo de Marrero Aristi es más contundente porque es una novela escrita sobre una realidad de los ingenios azucareros y, como tú has expresado, de los más débiles, los que más explotados. Esas son las dos obras fundamentales que habla del movimiento sindical o del movimiento obrero en la República Dominicana. Bueno, entonces el ajusticiamiento de Trujillo también significó el nacimiento del sindicalismo como lo conocemos hoy. Sí. Háblenos de esa etapa. Bueno, ahí la está muerte de usted Trujillo como fue el un 30 actor de mayo. importante. Y la primera organización que se formó fue el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA. Se formó en septiembre. Y lo formaron... Del 61. Del 61. Sí. Fundamentalmente ahí estaban mezclados dirigentes de Unión Cívica Nacional y del PRD, que eran, digamos, las dos fuerzas políticas más grandes que había. Esa organización, FOUSA, en septiembre, inmediatamente comenzó a funcionar, agrupó a la mayoría de los trabajadores. ¿Quiénes fueron sus principales ahí dirigentes? Estaban Fernando Muñiz. Los primeros de los primeros. Fernando Muñiz era uno, y habían varias personas, no recuerdo ahora los nombres concretos, pero eran más bien políticos. Esa organización, que se fundó en septiembre, en diciembre ya se había dividido en tres partes. Hubo un grupo... ¿En septiembre? De septiembre a diciembre. Ya se había dividido. En tres partes. Hubo un grupo por razones que era dirigido políticas, ¿no? por la Embajada Norteamericana. Exacto. Y había un agregado laboral que se llamaba Fred Somerford, que era el que manejaba la cuestión sindical desde la Embajada Americana. Ese grupo se separó de FOUSA y formó un grupo que se llamaba FOUSA Libre. Se había formado una pequeña organización que se llamaba Central de Sindicatos Trabajadores Dominicanos, CECITRADO. Y esa CECITRADO se reunió con un grupo de FOUSA y crearon FOUSA CECITRADO. Y otro grupo se quedó con el nombre de FOUSA. Quiere decir que lo que comenzó como una organización muy fuerte, por razones políticas, se dividió en tres partes. Y me imagino que detrás de cada una de esas tres partes estaba un partido político. Bueno, estaba un partido político, y estaba Unión Cívica y estaba el PRD. Y el PRD tenía mayoría de trabajadores en todas partes. La CAS la fundamos en enero del 62. Fue el segundo grupo. Bueno, primero esos tres se dividieron. Bueno, habían
Primero FOUSA como gran grupo. Nosotros éramos todos formados con la Juventud Obrera Cristiana. Y Henry Molina y yo habíamos estado exiliados. Cuando mataron a Trujillo no regresamos porque no estábamos capacitados. Y fuimos a Venezuela para estuvimos 6 meses en Venezuela en el movimiento sindical, conociendo, porque estábamos muy nuevos para eso. A pesar de que teníamos 21 años, 19 años, pero nos considerábamos eran casi adolescentes. Y regresamos en enero del 62, Henry Molina y yo, y nos juntamos con un grupo que estaba Gabriel del Río, que había sido seminarista, estaba Jesús Caminero Morcelo, que había estado con FOUSA. Entonces creamos el 28 de enero del 62 la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Vamos a dejarlo ahí para venir a una pausa comercial y después, en el último tramo del programa, retomamos la fundación de la CAS. Muy bien. El 27 de octubre del 2014, rumbo a mi trabajo, recibí quemaduras en todo mi cuerpo, de primero, segundo y tercer grado. Tuve quemaduras en los costados y en los brazos muy profundas. Recibí alrededor de 8 cirugías. Me hicieron injerto de piel. Desde el primer momento, la ARL estuvo cubriendo todos mis gastos. Toda la cirugía la cubrió la ARL, los gastos de medicamentos también. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Y le agradezco mucho a la ARL por esto. Marbete 2013 está en marcha. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, la meta es renovar a tiempo. Acelera y renueva tu Marbete 2013. Vehículos fabricados hasta el 2008 pagan 1.200 pesos y del 2009 en adelante 2.200 pesos. Paga con tarjeta de crédito a toda velocidad por la vía más rápida. Internet en dgii.gov.do y recibirás tu Marbete a domicilio. La copia de tu matrícula vía ventanilla, paga en efectivo en uno de los 700 puntos autorizados. No dejes pasar el tiempo. Dirección General de Impuestos Internos. La meta es renovar. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Inventar, a mezclar con Brugal y el trago quedó que pa' qué te cuento. La jeva me dijo, muchacho, ¿qué es esto? Está buena la mezcla, ven que te enseño. Mézclalo con Brugal, no importa de qué te antoje. No hay mezcla imposible. Don José Gómez Cerda, usted se ha quedado en la formación de la CAS. Sí. Bueno, la CAS como organización, la mayoría de los dirigentes no tenían formación, no sabían cómo organizar y cómo dirigir. Nosotros creamos, en esa época hicimos un análisis, qué era lo que existía fundamentalmente. Tenían detrás la Iglesia Católica. La Iglesia tuvo mucha cooperación con nosotros, exacto, especialmente los jesuitas. Exacto. El padre Aranay, que había llegado, el padre Arango, el padre Benavide, el padre Guzmán en Santiago, todo eso. Nosotros hicimos un análisis cuál era la situación real, porque el sindicalismo tiene que estar ubicado en eso. En esa época, estamos hablando del 62, el 61% de la población vivía en el campo. Y el PRD había formado las hermandades campesinas, pero con un estilo político partidista. Como un frente de masa. De izquierda no tuvieron éxito en el movimiento sindical al principio porque ellos lo que ofrecían que la revolución estaba en la esquina y todo eso. Y nosotros no pudimos organizar los problemas de los trabajadores. Y en poco tiempo organizamos los 4 ingenios azucareros del norte, que fue en
Nosotros comenzamos en febrero formamos en Santiago el primer sindicato, que era de la industria farmacéutica, donde yo antes había trabajado y ayudé con la ayuda del padre González Quevedo, que era orientador. Hicimos el primer sindicato en Santiago en el 62, el 5 de febrero. O sea, nosotros regresamos el 28 y el 5 teníamos. Sí. Y después organizamos los 4 sindicatos del norte, quiere decir Esperanza, Montellano, Amistad y Catarey. Y ahí nos convertimos, formamos la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, porque la mayoría... Las famosas FEDELAC. La FEDELAC. La mayoría de la población vivía en el campo y dentro de la economía, la base fundamental era los ingenios azucareros. Entonces formamos FENTRACA, la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña. En 3 meses la CAS se convirtió hasta hoy en la primera organización sindical de los trabajadores dominicanos. ¿Qué nosotros hicimos? Creamos el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, el INFAS. Todavía existe, ¿no? Que todavía existe, tiene 55 años, porque partimos del siguiente principio: si no hay educación, usted no puede formar a nada. Teníamos los principios y valores del humanismo cristiano, eso siempre lo hemos dicho, nunca lo hemos ocultado, y creamos la estructura de tener un programa de radio, un programa de televisión, un periódico, un instituto de formación, y creamos realmente una institución para durar mucho tiempo. Y tenemos 55 años siendo la principal organización del país. Es decir, que después de la muerte de Trujillo nacen 2 grandes sindicatos, centrales sindicales, FOUSA y la CAS. FOUSA se divide en 3 meses después de nacida, y la CAS se dividió por un poco más después. Sí, pero eso no es en los primeros años. Sí. ¿Qué pasó en los primeros años? Vino el golpe de Estado. Nosotros no éramos del PRD, pero sí defendíamos la constitucionalidad. Correcto. Y nosotros porque apoyamos, en las elecciones del 62 ustedes fueron solos. Solos. Bueno, en el golpe de Estado nosotros defendimos la constitucionalidad. Y después firmaron el Pacto de Río Piedra. Sí, después se firmó el Pacto de Río Piedra. Que le llevó a participar en la revolución. En el 65 nosotros formamos el Comando Armado Sindical Cristiano. Ahí tiene todos los datos. Y el coronel Camaño me nombró a mí. ¿Es verdad que usted todo lo que piensa lo escribe? Sí. Y el coronel Camaño me nombró a mí para representar el gobierno dominicano frente a Venezuela, Chile y México. Aquí tenemos a don José Gómez Cerda, joven delgado con un fusil, igualmente a don Luis Henry Molina, que tiene no solo un fusil, sino una pistola y un cuadre de que no sabe tirar. En plena revolución. Sí. ¿Ustedes tuvieron un comando de social cristianos? No, de social cristiano no, de la Confederación de Sindicatos Cristianos. Hubo un comando. Un comando. ¿Cómo se llamó ese comando? Ahí está, Comando Armado Sindical Cristiano. Ok, CAS. Igual que muy eso. Bien, magnífico. Y bueno, representamos el gobierno en el exterior, en Venezuela. Ahí están todas las declaraciones. Se las voy a dejar para su archivo personal. Ay, gracias. Y ¿qué pasó? Que nosotros en Ciudad Nueva habían 2 organizaciones sindicales. FOUSA Cecitrado, que está dirigido por Miguel Soto y Julito de Peña Valdés, y la CAS. Exacto. Y FOUSA Libre apoyó la intervención norteamericana. Cuando terminó la revolución, los movimientos, FOUSA Libre desapareció y la CAS siguió fortaleciendo. Salió igual y se fortaleció más porque habíamos defendido un gobierno constitucional que nosotros creíamos que era lo real. La CAS tiene como principio no participar en los partidos políticos. Correcto. O sea, nosotros, por ejemplo, pesar en los primeros años... de que tenían un vínculo muy fuerte. Muy fuerte, los dirigentes. Sí. Pero la base de la CAS siempre fue del PRD. Sí. En los ingenios azucareros nosotros no teníamos dirigentes que fueran social cristianos, eran del PRD. Ahora, ellos pero sindicalmente se sentían más interpretados, porque nosotros decíamos lo siguiente: ningún dirigente de la CAS puede ser dirigente de ningún partido político. Eso se ve ahora con el señor Marte. El señor Marte fue toda su vida un dirigente importante del PRD, muy cercano a Peña Gómez. Después estuvo con Atuey y después creo que estuvo con el PRM, pero siempre su
sindicato está vinculado a la CAS. Sí, bueno, pero en la historia de esos años, ¿qué fue lo que distinguió fundamentalmente a la CAS? Bueno, primero que no somos partidistas, o sea, ninguno de nosotros nunca ha pertenecido en la dirección de ningún partido político. Aún así no estuvo exento de la influencia de los partidos y en algún momento hasta se dividió por razones ideológicas. Bueno, por razones ideológicas, sí. Exactamente, sí. Pero en el 65 el papel nuestro fue predominante. O sea, le voy a hacer una anécdota. Aquí la primera delegación que vino de la OEA era presidida por Ignacio Mañé, un chileno. Y a él se extrañó de ver que Camaño le explicó que había un comando de sindicalistas cristianos. Y él dice, bueno, lo que yo tengo entendido, o tenemos entendido, es que esto es una lucha de comunistas y anticomunistas. Y que los cristianos estén dentro de esto le extrañó. Sí. Y él le dijo a Camaño que mandara una persona para explicar eso. Camaño le preguntó, ¿a qué países? Y él le dijo, Chile, Venezuela y México, que eran los países que mejor se habían portado con el movimiento constitucionalista dominicano. La mayoría de los países eran militares en esa época. En Argentina, en Brasil, Perú eran militares. Y nosotros hicimos esa gestión. Ahí yo le dejo los recortes de declaraciones que hizo. Y rendimos informe a Juan Bosch porque era el líder de la revolución. Y eso era un momento que tú no puedes pensar en los intereses sindicales locales, sino era un problema que desbordaba lo sindical y tuvimos que tomar esa posición política. ¿A qué atribuye usted, ya andamos por la parte final del espacio, don José Gómez Cerda, a qué atribuye usted esa fibra tan fuerte de la CAS que le ha permitido como organización sobrevivir a pesar de que ha sido víctima de divisiones en varias oportunidades, pero ha sobrevivido? Bueno, primero son los principios y valores y la ética, que eso son cosas que nos infundieron desde el principio o lo infundimos a las generaciones que vinieron. Segundo, a tener una actitud no partidaria. Quiere decir, en la CAS usted puede pertenecer al partido que usted considere más conveniente, porque es un derecho natural que tiene cada uno, a la dedicación a la educación. O sea, nosotros, una gran parte siempre se ha dedicado a la educación. Si no hay educación, el movimiento sindical no puede perdurar. El movimiento sindical ahora, que no lo estamos analizando, pero tiene muchos defectos, tiene muchos problemas, pero es el reflejo de la sociedad dominicana. Correcto. Nosotros no podemos pensar que puede haber un movimiento puro, honesto y serio cuando no lo hay ni en los partidos, ni en los gobiernos, ni en ninguna parte. Entonces nosotros somos, el movimiento sindical, una consecuencia de lo... Una expresión de la sociedad dominicana. Pero la historia, que es la parte importante, han habido tres funciones. Primero fue lo de José Eugenio Cújar como persona, como Mauricio Báez, y después el movimiento que se ha actualizado. Hay corrientes internacionales que quizá en otro programa podemos analizarlo, que han tenido mucha influencia tanto del sistema capitalista, del comunista, como de los cristianos, que eso anima a todas esas cosas. Y en la República Dominicana el movimiento sindical de inspiración humanista cristiano ha sido un ejemplo para otros países de América Latina. Ya. Su historia sobre el movimiento sindical, ¿hasta qué momento llega? Yo estuve en el movimiento sindical en la CAS hasta 1985, después me fui a Europa y dirigí la Federación Mundial de Trabajadores de Agricultura, Alimentación y Hotelería hasta el 2004. Desde 1996 hasta el 2004 fui secretario general, trabajando en 78 países, que trabajamos en 5 idiomas. Tuve que aprender francés, aprender portugués, italiano, rumano, de todo lo que sea. De todo un poquito. Y, mi actividad sindical, puramente, he estado hasta el 2004. Ahora, como soy presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, como usted sabe mejor que muchas personas, eso no es un sindicato ni es un colegio. Exacto. La asociación es un híbrido que nos preocupamos por la educación y sigo ligado, porque soy presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, que ahí nos reunimos la gente que en nuestra juventud fuimos dirigentes sindicales. Y que fueron jóvenes. Y fuimos jóvenes, comenzamos como jóvenes, ahora somos adultos mayores.
Tenemos una organización que tiene 1.400.000 afiliados, con buenas organizaciones en Argentina, en Chile, en Brasil, en todo esto. Y aquí, en la República Dominicana, actualmente estamos trabajando en la formación de una federación de jubilados y pensionados, donde están participando de la UAS, los de la Corporación de Electricidad, los portuarios, los cañeros, todo eso. Y creo que en este mismo año se va a formar una buena federación de pensionados y jubilados dominicanos. Don José, en medio minuto, el texto que usted ha escrito sobre la historia del movimiento sindical, ¿lo lleva hasta qué año? Yo tengo 5 volúmenes del movimiento sindical internacional. Ok, pero el local. No, el local es hasta el año pasado. Hasta el año pasado. O sea, hasta el acto que se hizo de José Eugenio Cunjar de 100 años, de 1916 o sea, muy a actualizado. 2016. Está actualizado hasta ahora. Con nombres y apellidos y con fechas. Nombre, apellido y todo. Y está en orden cronológico. Interesante. Es un libro muy completo que está ahí. Me imagino que usted se lo ha entregado al Archivo General de la Nación. Sí, y están inscritos. El día 23 de este mes de mayo voy a presentar un libro sobre la cultura dominicana, que no es sindical, pero en la cultura dominicana el sindicalismo ha jugado partes importantes. Para mencionarse dos personas que han salido del movimiento sindical de la CAS, es Camboy Esteve, que fue un dirigente sindical, y Cándido Vidó, que fue un sindicalista que comenzó en el sindicato del cine. Sí. Y se ha hecho muchos aportes a la cultura, los trabajadores. Vale. Y somos los creadores en la CAS del Infotet, que es una institución que es un modelo de ejemplo en la formación. Yo pensé que había sido el gobierno de Antonio Guzmán. Bueno, Henry Molina, que era diputado, fue que sometió el proyecto y nosotros, la CAS, elaboró ese proyecto y fue a través de Henry Molina que se hizo el Infotet y es uno de los aportes del movimiento sindical. Del 78 al 82, ¿no? Muy importante en ese periodo, 78-82. Sí. Sí, que el periodo, como no, que hubo, como nunca antes, apertura sindical aquí, hay que decirlo. En ese el movimiento sindical, bueno, en la actualidad es una situación... Esa bandera la tiene el PRD a su favor aquí, que ha sido de mayor apertura para los sindicatos. Bueno, por ejemplo, se puede decir, yo siempre digo lo siguiente, el gobierno de Antonio Guzmán, con la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, cambió el rumbo de la política. A partir de ahí no hay presos políticos ni hay exiliados. Yo recuerdo que se crearon sindicatos y se le dio libertad a los sindicatos como nunca antes en ese periodo. Y es una pena que los demás gobiernos no hayan hecho lo mismo, porque el sindicato es una entidad extraordinariamente importante en una sociedad democrática. No se puede hablar de una verdadera democracia donde no hay un movimiento sindical fuerte. Y en todas partes el aporte de los empleadores, los trabajadores y el gobierno es decisivo, porque son los entes de la producción. Don José Gómez Cerda, le agradezco, como usted no se imagina, su participación en este espacio. Yo espero que sea el primero de varios. Cuando ponga a circular ese libro sobre la cultura dominicana, que tenemos poco, tenemos al profesor Ciriaco Landolfi, tenemos al profesor Sáez, el sacerdote jesuita, tenemos al señor Sabiñón, ya fallecido, y tenemos un texto, creo que breve, de Bernardo Vega también sobre cultura dominicana, y ahora usted va a hacer ese aporte y eso merece que lo traigamos a este programa para hablar de la formación de la cultura dominicana y las distintas expresiones de la cultura dominicana. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.